Un conjunto de cuadro clínico en los que predomina el subjetivo estado de ánimo depresivo y la falta de desinterés. Existen diferentes tipos de trastornos depresivos, sin embargo, dependiendo también de su causa, duración y presentación temporal, encontramos los trastornos de regulación destructiva del estado de ánimo, la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente y el trastorno disfórico premenstrual. Del trastorno depresivo no suelen ser identificados aún, sin embargo sabemos que los factores genéticos y factores ambientales pueden promover el desarrollo de esos trastornos. De hecho, la herencia tiene un 50% de la etiología de ese trastorno y por eso es que se toma en cuenta a los familiares del primer grado del paciente que presenta este cuadro. También hay una alta concordancia entre gemelos idénticos y es imposible que se intuya que probablemente esta genética influya en las respuestas depresivas de situaciones adversas. Por otra parte, también hay teorías que muestran que puede que por la desregulación de los neurotransmisores se presente una regulación anormal del estado de ánimo. Por otra parte, los factores psicosociales que se refieren a eventos de estrés como pérdidas o separaciones pueden llegar a desencadenar síntomas depresivos. Sin embargo, lo esperado es que no pase por un largo periodo de tiempo, a menos que sea una persona que se encuentre predispuesta a padecer de este trastorno del estado de ánimo. También cabe destacar que hay personas con otros trastornos mentales que pueden padecer depresión. Incluso los síntomas o trastornos depresivos pueden aparecer en varios trastornos físicos, que incluyen los trastornos tiroideos y suprarrenales, los tumores encefálicos benignos y malignos, el accidente cerebrovascular, el SIDA, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. La prevalencia del trastorno depresivo mayor oscila en el curso de la vida entre los 2 y 25% aproximadamente. Es cierto que de hecho en cuanto al sexo es más probable que afecte en mayor a mujeres que a hombres y en la edad puede llegar a desarrollarse a cualquier edad, sin embargo la mediana suele estar entre los 25 años. Hay estudios que han afirmado que el 5% de la población mundial al menos ha padecido de estos trastornos depresivos y de hecho en Estados Unidos se señala que 10 de cada 1000 habitantes padecen estos trastornos. En base a estas estadísticas podemos decir que al menos 200 venezolanos son afectados por la depresión. Como anteriormente mencioné, existen diversos tipos de trastornos depresivos y cada uno de ellos pues tiene sus criterios. Sin embargo, hablando generalmente de los trastornos depresivos, es claro que estos provocan una disfunción cognitiva, psicomotora y en cualquier otra área de la vida del paciente, como lo serían las alteraciones del sueño, escasa concentración, pérdida del deseo sexual, así como pérdida del interés por realizar actividades, entre muchas otras, así como el estado de ánimo depresivo. Sin embargo, también las personas suelen tener pensamientos suicidas e incluso llegar a intentar realizarlo. Por otra parte, estas personas suelen ser más propensas a caer en el abuso de sustancias nocivas y tener una respuesta inmunitaria protectora más reducida que lo normal. Por eso es que es posible o más frecuente que puedan llegar a tener un riesgo de infarto al miocardio. Esto es de hecho común que se suelan remitir los síntomas de forma espontánea, especialmente cuando son síntomas leves o de corta duración. Por eso se pueden llegar a tratar por psicoterapia. Sin embargo, cuando tratamos con una depresión moderada o grave, es posible que no solo se necesite psicoterapia, sino que también la presencia de psicofármacos que puedan hacer una mejoría en el paciente. De hecho, este tiempo de mejoría dura entre 1 o 4 semanas con tratamiento farmacológico. En cuanto a las psicoterapias, numerosos ensayos se han realizado y es efectivo que la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal son las más eficaces para tratar estos problemas de depresión mayor. Y es que los pacientes con depresión leve tienden de hecho a tener un mejor pronóstico que los que tienen una depresión más grave. En cuanto a los fármacos, la elección del fármaco puede depender de la respuesta previa a un antidepresivo específico. De otra forma, los ISRS son los fármacos de primera elección.
Diagnóstico de estos trastornos, existen factores que pueden llegar a determinar que pueda causarse un mal pronóstico en un determinado caso, como lo sería el inicio demorado del tratamiento, una mala respuesta al tratamiento, persistencia del síntoma para el tratamiento, interrupción prematura del tratamiento, persistencia del consumo de alcohol o de drogas, antecedentes de múltiples episodios depresivos previos o antecedentes familiares de depresión. Sin embargo, cabe destacar que la presencia de estos factores debe de mantenernos alertas y poder concientizarnos a que debemos de tratar con un profesional de la salud que pueda impedir que la enfermedad progrese. Pero algunos de estos factores pueden incluso llegar a ser modificables o tratables, como lo sería, por ejemplo, el consumo del alcohol o de las drogas, o prevenirlas con una buena alianza entre el paciente y el psicólogo, como lo sería el abandono del tratamiento. Los trastornos de ansiedad. La ansiedad es de hecho sentirla de manera ocasional es bastante normal a lo largo de nuestro día. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, lo que quiere decir que, bueno, nos referimos a un trastorno, un ataque de pánico. Cabe destacar que estos sentimientos de ansiedad y miedo pueden llegar a interrumpir actividades de la vida diaria, puesto que las personas suelen tratar de prevenir estos síntomas, evitando ir a lugares o presentarse en diversas situaciones. Además, esta puede llegar a surgir durante la infancia, adolescencia y persistir en la edad adulta. Cabe destacar también que estos trastornos o bueno, estos pensamientos suelen ser bastante desproporcionados e incluso bastante alejados del peligro real que se suele presentar. Además, existen una clasificación en el DSM-5 de los trastornos de ansiedad, como lo serían la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social o fobia social, fobias específicas, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo y agorafobia. Factores que hacen que se pueda desencadenar un trastorno de ansiedad, especialmente situaciones de estrés como una separación de relación o una situación en la que la persona vea que su vida está peligrando, pueden llegar a presentar síntomas del trastorno de ansiedad. De hecho, para poner de ejemplo, que estos trastornos pueden llegar a ser pueden llegar a tener una respuesta bastante desproporcionada a lo que realmente es. Podría ser, por ejemplo, que hay personas que tienen dificultad para poder hablar en público y esto pueden llegar a presentar síntomas propios de la ansiedad, como la sudoración, temblores o entre otros. Y esto hace que incluso pueda llegar a que el límite de que la persona le cueste hablar en pequeños grupos. Existen también factores genéticos o en el perfil psicológico y estado físico, y es necesario tener en cuenta que la ansiedad también puede aparecer debido a un trastorno orgánico general o por un consumo o la interrupción, es decir, la abstinencia del consumo de alguna de las drogas. Según la OMS, los trastornos como la depresión y la ansiedad afectan aproximadamente a una de cada 3 personas y se han convertido en un serio problema de salud pública, constituyendo el 41.9% en los casos de incapacidad de las mujeres y el 29.3% entre los hombres. De hecho, en tiempos de pandemia, incluso este aumento fue inevitable en cuanto a los estados de ánimo, ya que se observó un incremento homogéneo y generalizado de estos trastornos, debido a pérdidas de salud, de apoyo social y pérdida de seres queridos. Aquí los criterios diagnósticos se encuentran de una manera más globalizada acerca de los trastornos de ansiedad, como la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico catástrofe, temblores, sudoración, entre muchos otros. Y es que la ansiedad puede llegar a presentarse de forma inmediata, como lo sería la angustia, o de forma gradual, ya sean minutos, horas o días.
Y también la duración puede ser bastante variable, ya que puede durar desde algunos pocos segundos hasta varios años. Así como la intensidad, que puede ser una inquietud poco perceptible hasta crisis de angustias que puede causar en una persona mareos, sensación de ahogo, falta de aire, entre otros. Tratamiento. Cuando la causa de un trastorno de ansiedad es debido a una causa orgánica o por el consumo de alguna sustancia o la abstinencia de la misma, se intenta corregir esta causa más que los síntomas propios de la ansiedad, ya que se espera que una vez se haya culminado este procedimiento, los síntomas vayan reduciendo y desapareciendo poco a poco. Sin embargo, si esto no se logra, entonces es preferible recomendar psicofármacos como el ansiolítico y psicoterapia. De hecho, entre estas se encuentra también el tratamiento de otros trastornos activos. Y si se diagnostica un trastorno de ansiedad, la terapia farmacológica y la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, ambas en combinación o empleadas de manera aislada, pueden llegar a reducir de manera significativa el malestar de la persona y la disfunción asociada. El trastorno de ansiedad suele depender bastante de muchos factores, sin embargo, es habitual que se pueda llegar a reducir los síntomas y el malestar de la persona. En general, cuando una persona va a tiempo a terapia, incluso con síntomas muy leves, es bastante posible que con psicoterapia pueda solucionarlo y reducirlo. Y también esto puede ocurrir en personas que llevan años con ese trastorno, ya que se ha visto bastante mejoría cuando se encuentra en tratamiento. De hecho, cuando se consigue una mejora de los síntomas es necesario trabajar con la persona que tiene el trastorno, la prevención de recaídas. Esto significa que la parte del tratamiento debe concentrarse en identificar aquellas dificultades y síntomas leves que pueden aparecer una vez finalizado el tratamiento, de tal manera que la persona pueda afrontar y superar y así evitar que vuelva a aparecer un trastorno. Si la persona que tiene un trastorno de ansiedad no hace un tratamiento adecuado, es posible que los síntomas no desaparezcan. Pero con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas pueden llegar a mejorar. Respecto a los trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados, es cierto que este se caracteriza por la presencia de imágenes, ideas o creencias, junto con la conducta impulsiva, compulsiones, para poder reducir la ansiedad que causan las obsesiones. Las obsesiones y las compulsiones se caracterizan, causan gran angustia y afectan el funcionamiento en las escuelas y las relaciones. Las obsesiones pueden tener diferentes orientaciones, así como las conductas que conducen a reducir la ansiedad, como por ejemplo lo sería el trastorno que se inclina más por la contaminación, que la idea de gérmenes en distintos lugares en los que la persona se encuentre puede acarrear a que una persona actúe a lavarse las manos compulsivamente hasta el punto de irritarlas y agrietarlas. Las causas del trastorno obsesivo compulsivo no está bien identificado, sin embargo tenemos tres factores que podrían influir en él, como lo es la biología, la genética y el aprendizaje. A lo que respecta a la biología, el trastorno obsesivo compulsivo puede resultar en cambios en la química natural del cuerpo, en las funciones cerebrales. En la genética puede llegar a tener un componente genético, sin embargo no está bien identificado. Y el aprendizaje, los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos pueden llegar a aprenderse al observar a familiares o de forma gradual a lo largo del tiempo. De hecho, también es necesario mencionar los factores de riesgo que pueden llegar a aumentar el desarrollo de este trastorno, como lo es los antecedentes familiares, ya que un padre o cualquier otro miembro de la familia que tenga ese trastorno puede llevar a que otro miembro de la familia pueda desarrollarlo de igual manera, así como eventos estresantes que pueden desencadenar una serie de pensamientos, creencias o rituales propios del trastorno obsesivo compulsivo, además de algunas enfermedades de salud mental como lo serían la ansiedad, la depresión y trastornos de tics. El trastorno obsesivo compulsivo puede llegar a presentarse en promedio de 19 a 20 años, sin embargo el 25% de los casos se presenta antes de los 14 años. Esta enfermedad heterogénea puede llegar a tener una prevalencia del 2% y de hecho es una enfermedad bastante discapacitante para quien la padece. Esta puede llegar a disminuirse cuando se llega a la edad adulta. Y de hecho, como mencioné anteriormente, este trastorno
al ser heterogéneo presenta diferentes, múltiples orientaciones. Por eso el NCSR mostró los resultados acerca de un estudio que se realizó sobre la prevalencia de estas diferentes dimensiones. En cuanto al chequeo, tenemos un 79.3%, la acumulación 62.3%, el orden 57%, en cuanto a temas sexuales y religiosos del 30.2%, acerca de los temas morales el 43%, los relacionados con enfermedades un 14.3%, la contaminación 25.7%, el hacerse daño es del 24.2% y otros aspectos o otras creencias que pueden llevar a diversas compulsiones un 19%. Los criterios diagnósticos del trastorno obsesivo compulsivo y relacionados son diversos y siempre va a depender mucho acerca de la inclinación que tenga desarrollada el paciente, puesto que, por ejemplo, el comprobar que han desactivado su alarma o cerrado una puerta puede derivar del hacer daño, así como el limpiar o generar constantemente ciertos objetos puede tener que ver con la contaminación, entre muchos otros que pueden derivar de estas dimensiones o inclinaciones. En cuanto a los trastornos relacionados, tenemos la escoriación, la tricotilomanía, la disformia corporal y la acumulación. Estos también se asemejan mucho al trastorno obsesivo compulsivo debido a las conductas repetitivas que se realizan para poder reducir la ansiedad que generan estas creencias. Refiere al tratamiento, la terapia cognitivo-conductual de hecho es una de las que mayor índice de reducción de síntomas tiene, así como un menor índice en la recaída de estos pacientes. En primer lugar hay que tener en cuenta que en la primera generación de esta terapia se exponía al paciente a sus miedos y lo que generaba bastante ansiedad y un aumento en el abandono de la terapia. Es por esto que en la tercera generación de la terapia cognitivo-conductual, específicamente la de aceptación y compromiso, modifica ciertas técnicas que son tratadas en la intervención para que el abandono sea mucho menor. Por otra parte tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y es que estos medicamentos son más eficaces y los que se han tolerado mucho más. Sin embargo, hay algunos pacientes, al menos un 50%, que puede llegar a responder parcialmente a estos medicamentos. Por eso es preferible que sean acompañados también por terapia. Alrededor del 5% de los niños, el trastorno remite después de algún periodo de tiempo, alrededor del 40%, y remite para los primeros años de la vida adulta. Este trastorno no tiene realmente un tratamiento efectivo, por lo que de hecho algunos niños pueden llegar a responder al tratamiento y presentar mayor deterioro. Sin embargo, la terapia los medicamentos que se recetan tratan de poder reducir estos síntomas y que la persona pueda llevar una vida más funcional, lo que se deriva a que puedan vivir con su trastorno.